Hermano, 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 si Cristo manda a tocar su trompeta hoy, ¿estás listo? ¿Estás listo? Si Cristo manda a tocar la trompeta hoy, bueno, es una pregunta que ahí te dejo. Bueno, en este día pues, dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por un nuevo día que nos da, por una nueva oportunidad, por una nueva misericordia, y estamos delante de su presencia para seguir adelante en la labor que Él nos ha encomendado. ¿Para qué? Para que nos sigamos preparando, para que sigamos confiando, para que estemos listos para cuando Cristo mande a tocar esa trompeta, tú y yo surquemos los cielos, mi hermano. Por eso la pregunta, ¿estás listo? Bueno, la meditación no se trata de eso, pero yo quería hacer esa interrogante, porque muchas veces nosotros creemos, eso es lo que menos se nos ocurre, ¿verdad? Estar preparado. O decimos que somos evangélicos, que somos creyentes, pero como que no nos gusta prepararnos bíblicamente. Por eso digo, ¿estás preparado? Bien, vamos a continuar con el capítulo 5 de los Hechos, del versículo 21 al 42. Recuérdese que estamos hablando de la oposición que comenzó a tener el Evangelio desde ese momento, cuando los líderes encarcelaron a Pedro y a Juan y que para que no hablaran del Evangelio. Ahora vamos a ver el poder que tiene nuestro Padre Celestial, el poder que tiene nuestro Cristo de la gloria, que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, Cristo es el poder, Cristo es la salvación, Cristo es el que nos lleva a la victoria. Por eso, en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, mi hermano. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron aviso, y dice el 23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por un nuevo día que nos das, por una nueva oportunidad, porque nos permites presentarnos delante de tu presencia y darte honra y gloria, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que haces con nosotros en nuestras vidas, que a pesar de la enfermedad, a pesar de la oposición, que a pesar, Señor, de todas las circunstancias que podamos estar pasando, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros y nos das esa esperanza para poder seguir adelante. Papito lindo, así mismo te suplico que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre todos y cada uno de los enfermos dentro de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, para que llegue, Señor, hasta aquellos hospitales, que llegues a aquellos últimos lugares de nuestro país, El Salvador, en donde haya un enfermo, Padre, que por favor puedas poner tu mano poderosa de sanidad, y también, mi Señor, que puedas proveer a todos aquellos que de una u otra manera estamos pues pasando por ese problema de la alimentación, que seas tú, Señor, el que proveas a todos y cada uno de nosotros en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, porque tú eres nuestro único Dios verdadero y eres el que nos ayuda a salir adelante en todo. Asimismo, Señor, te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras familias que representamos y por cada una de las autoridades civiles y militares. En el nombre de Jesús oramos, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, mis hermanos, qué bueno es levantarse con esos ánimos para seguir adelante en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. O por la situación, pues, no importa que sea adversa, pero sí necesitamos tener ese ánimo siempre,
porque el Espíritu Santo nos guía, nos guarda, nos protege y nos ayuda. Bien, como decía, en esta oportunidad vamos a leer, hemos leído parte de los versículos del 21 al 41 y hemos encontrado que aquí hay un propósito: animar a la iglesia a obedecer a nuestro Padre Celestial por encima ¿qué? De los hombres, aún cuando esto implique oposición y sufrimiento, porque ya vamos a ver lo que les pasó a estos apóstoles, a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque ellos estaban firmes en la roca inconmovible, que es nuestro Cristo de la gloria celestial. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer, mi hermano. Deberíamos de estar firmes en esta roca inconmovible que es Cristo, para que nada ni nadie nos pueda mover de nuestra fe, nada ni nadie nos pueda mover de la esperanza que tenemos en nuestro Cristo de la gloria celestial. ¿Por qué? Porque muchos le ponemos más oído a la mentira que a la verdad. Por eso le digo, seamos lectores bíblicos. Bien, ahora vamos a leer la otra versión, los versículos que hemos leído de la Reina Valera. Dice: ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la junta directiva, a la junta suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron traer a los apóstoles. Pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron: la cárcel estaba bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Por eso dije, gloria a Cristo, gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que manda, Él es el que ordena y el que le obedece. Vamos a seguir adelante, mis hermanos. Así que en esta situación podemos darnos cuenta de lo siguiente, que en los versículos 19 al 20 cerramos cuando el Señor les dice, ¿verdad?, que vayan, que puestos en pie, vayan al templo, anuncien el Evangelio, para el Evangelio de la vida. Entonces, esto nos da a entender que cuando dijo en el versículo 19 al 20, dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacando, les dijo: id y puestos en pie en el templo, guardad, dice, anunciad al pueblo todas las palabras de la vida. Entonces, aquí vemos cómo el Señor no dejó que sus discípulos estuvieran encerrados, así como el Señor los ha liberado de la cárcel en donde nosotros voluntariamente nos habíamos metido por los vicios. Así también Él tiene el poder para seguirnos manteniendo firmes y no volver a una situación como esa. Así que por eso podemos darnos cuenta que cuando nuestro Padre Celestial o cuando nuestro Señor Jesucristo abre una puerta, no hay poder humana que la pueda cerrar. ¿Por qué? Porque en Isaías 54, 17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Por más planes que el enemigo haga, por más planes que el gobierno haga, por más planes que todo el mundo quiera armar en contra de nuestro Señor Jesucristo, o un gobierno que sea opositor a la palabra de Dios, nunca la va a poder detener. ¿Por qué? Porque no puede ser encarcelada. Los hombres pueden encarcelar predicadores, pero no pueden encarcelar ¿qué? La palabra de nuestro Padre Celestial. La palabra del Evangelio no se puede apresar. Entonces, muchos creyentes se detienen por temor a ¿qué? A la crítica o al rechazo. Muchos a veces pensamos y decimos, ¿verdad?, especialmente cuando estamos en algún grupo: ¿comparto o no comparto el Evangelio? ¿Les mando o no les mando mi mensaje? ¿Les hablo o no les hablo de Cristo? Pues no importa si no les gusta, no importa si son opositores, no importa si no creen, pero nuestra obligación, ¿cuál es? Enviar el mensaje de la salvación para todo el hombre. ¿Por qué? Porque los opositores nos enseñan, los apóstoles nos enseñan ¿a qué? A obedecer aunque haya oposición, a predicar aunque no sea popular,
que tengo que seguir sirviendo, aunque otros se burlen de mí, aunque otros me critiquen, me señalen y me digan lo que quieran. Entonces, tenemos que seguir predicando la palabra, aunque no seamos populares delante de ellos. Pero el mensaje de la palabra, el mensaje de la salvación, debe continuar debe de continuar su curso, porque nada ni nadie lo puede detener. Ahora, cuando nos damos cuenta que el mensaje, que la puerta que abre nuestro Señor Jesucristo, nadie la puede cerrar, entonces ahí es donde encontramos el conflicto entre la autoridad humana y la divina. Y aquí por eso vamos a leer los versículos 27 al 32. Dice, desde el 27 al 22 dice, cuando los trajeron, bueno, vamos a leer porque nos quedamos en el 23, vamos a leer del 24 en adelante. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque tenían miedo, ¿verdad?, de ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les hemos mandado estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Dice, al 32 vamos a leer. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? O sea, aquí no es una pregunta, sino que dice, es necesario que nosotros obedezcamos a nuestro Padre Celestial antes que a los hombres. Mire qué respuesta la que les da Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataronle colgándole en un madero. A este Dios nuestro Padre ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en el 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas también. El Espíritu Santo, el cual ha dado nuestro Padre Celestial a los que le obedecen. Hermano, somos testigos tú y yo del poder de Cristo. Somos testigos tú y yo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos de su poder. Claro que sí. Todos aquellos que hemos venido delante de su presencia, de algo somos testigos, porque Él ha hecho que nuestras vidas sean diferentes, que nuestras vidas cambien. Por eso nosotros tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña, no lo que la tradición quiere. No, es que la Biblia es clara, que aún ante la oposición, aquí, porque estamos hablando del sumo sacerdote, quien era un religioso. Él era un religioso seguidor de la ley. Así que el sumo sacerdote confronta a quienes, a los sacerdotes, ¿verdad?, a los apóstoles, perdón, cuando les dice, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. O sea, vea la gran oposición que tuvo el evangelio desde ese momento, y cómo apresaron a Pedro. Bueno, y a Pedro lo mataron. Y ahora lo toman de líder en algún lugar de la historia, porque creen que él fue el que levantó esto. No, fue Cristo. Dice, entonces la respuesta se convirtió en uno de los grandes principios del cristianismo, o sea, del evangélico, que nosotros no debemos de obedecer a los hombres antes que a nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial, a Él le debemos toda honra, toda gloria, porque Él nos da la salvación. Ningún hombre te la puede dar, hermano, solo Cristo. Así que dice, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres.
en el versículo 29. No era rebeldía política, era fidelidad espiritual a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos opositores a ningún gobierno, pero tampoco somos políticos. Sin embargo, como ciudadanos de una nación, tenemos pues nuestras decisiones personales. ¿A quién vamos a elegir de presidente? Eso que no le quepa la menor duda, porque los evangélicos también podemos votar, pero no andamos haciendo bulla, ¿verdad? No andamos con el pito y el tambor para decir, voten por este, voten por aquel, voten. No, hay que votar por el de la preferencia. Entonces, aquí podemos, por eso digo, que esto no era una rebeldía política, porque en ese momento el Sanedrín era algo político, igual como se puede desarrollar quizás ahora en este día, cuando hacen cosas políticas, o quieren poner cosas religiosas en lo político. Bueno, y podemos darnos cuenta, por eso nació una iglesia imperial allá después de Constantino, porque Constantino hizo posible que naciera una iglesia imperial, y esa iglesia imperial es la que todavía sigue queriendo mandar hasta hoy en día. Pero la palabra de Cristo es fenomenal, es fidelidad, es amor de nuestro Padre, es dirección espiritual para que tú y yo alcancemos la salvación. Por eso, cuando leemos los versículos 24 en adelante de la otra versión, dice, cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar, ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto llegó alguien, dijo, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablándole a la gente, cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, porque no cuestionaron. Vámonos, dijeron, a presentar el evangelio. Y en el 26, entonces el jefe de los guardias y ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron. ¿Por qué? Porque supieron que había una autoridad superior antes que ellos. No los maltrataron porque tenían miedo de ¿qué? De que la gente se enojara y los agarraran a pedradas, les dieran muerte de sapo, ¿verdad? Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo, mire qué arrogancia la de este maestro. Ya les habríamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les habían hablado de Jesús, y hasta nosotros nos acusaron de haberlo matado. Pedro y los demás apóstoles respondieron, nosotros primero obedecemos a nuestro Padre Celestial y después a los hombres humanos, o sea, las autoridades. ¿Sabe? Cuando el Evangelio es una oposición para una nación, cuando el Evangelio es una oposición, hay una oposición de parte del gobernante, mire, pues nosotros aún a costa de nuestras vidas, sí vamos a seguir predicando el evangelio, vamos a seguir hablando de la salvación, vamos a seguir hablando de que el único que salva es Cristo, y no importa las consecuencias que quieran venir sobre todos aquellos que tomemos esa valentía de seguir enseñando y predicando lo que el evangelio nos enseña, ¿verdad? Por eso les dice, nosotros primero obedecemos ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Nosotros primero obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y sí, estamos obligados ¿a qué? A obedecer las leyes terrenales, pero primero la ley celestial. Y dice en el 30, ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados, lo ha resucitado. Mire qué mensaje les está diciendo. Ustedes ya no siguen la enseñanza de sus padres. Ustedes ahora están siguiendo una enseñanza diabólica, una enseñanza humana. Están siguiendo una filosofía. Están siguiendo algo que no es productivo para la salvación ni el crecimiento espiritual. Porque eso es lo que pasa cuando enseñamos tradición. Y dice el 31, Dios ha hecho que Jesús se sienta a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador. O sea, nuestro Señor Jesucristo es nuestro capitán y es nuestro salvador, para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios les perdone sus pecados. Pero el mundo no quiere dejar de pecar. El mundo no quiere creer en Cristo. El mundo le gusta más lo tradicional
que lo espiritual. Entonces, allí es donde hay contraste y nosotros por eso estamos siempre firmes en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 32, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios nuestro Padre da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. ¿Sabe? ¿Por qué tenemos autoridad, mis queridos hermanos? Porque Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, está en nuestros corazones y nos ayuda a ser valientes, nos ayuda a no retroceder, nos ayuda a seguir firmes, inconmovibles en la roca que es Cristo. Claro, esto es cuando nosotros nos preparamos. Por eso decía al principio, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿O solo sos un oidor? Porque si sos un oidor, entonces no estás preparado. Pero si sos un hacedor de la palabra, entonces sí podemos estar preparados. Por eso es la pregunta, ¿estás preparado? Si Cristo toca la trompeta hoy para irnos para el cielo, ¿ah? ¿O te vas a quedar? Bueno, cada uno de nosotros vamos a responder esa pregunta. Así que cuando una autoridad humana exige algo en contra de nuestro Padre Celestial, el creyente debe de obedecer primeramente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Pedro les dice, ustedes crucificaron a Jesús, la culpa de Israel no había desaparecido. Y también, como vemos, cuando le dice que nuestro Padre Celestial lo había resucitado, pero aún así no creyeron y dijeron que el cuerpo de Jesús, los mismos apóstoles lo habían robado. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre no está creyendo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la prueba de que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, Cristo es el príncipe y Salvador. Jesús no es solamente Salvador, también es Rey. Y eso también nos lleva a que nosotros entendamos que la cultura actual puede decir, no hables de pecado, no hables de Cristo, no hables de santidad, pero la iglesia sigue teniendo el mismo mandato. O sea que ese mismo mandato que les dio a los apóstoles en ese momento es el mismo mandato. Aunque no quieran oír, aunque no quieran aceptar que el pecado los está llevando a la perdición, aunque no quieran aceptar que el medio para salvación es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, aunque no quieran entender de que sin santidad nadie verá a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo, pero la iglesia sigue teniendo ese mismo mandato. Así que nosotros tenemos que seguir siempre diciendo, es necesario obedecer a mi Padre Celestial antes que a los hombres. Claro, esa es una firmeza y una determinación que la toma ¿quién? El verdadero creyente. Ahora bien, vamos a leer los versículos del 33 al 39. Al darnos cuenta de todas estas, es donde aquí un hombre sabio comienza a hablar y dice lo siguiente, hablando de Gamaliel, el doctor en leyes, ¿verdad? Era un doctor en leyes. Ahora dice el 33 en adelante, dice, la Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlo. O sea, es que la verdad arde, la verdad duele, la verdad incomoda, la verdad hace que el hombre se llene de ira y comience a decir, vamos a desaparecer a estos evangélicos, los vamos a matar, los vamos a encarcelar, los vamos a echar al mar para que se ahoguen y se lo comen los tiburones. Pero eso no va a ser posible, manito, eso no va a ser posible. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está con nosotros, el poder del Espíritu está en nosotros, y Él y el Espíritu Santo, nadie lo puede resistir. Por eso, cuando hablamos de la verdad, se enojan con nosotros. Ahora bien, dice, pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro y doctor de la ley, y los judíos le respetaban mucho. Así que les dijo a sus compañeros israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Después apareció un tal Judas,
de la región de Galilea, y muchos le hicieron caso. Y eso fue en los días en que se estaba haciendo la lista a todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. Mire, qué difícil cuando el hombre pone la confianza en el hombre. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es eterno, el hombre no es la verdad, pero Jesucristo es eterno y Él sí es la verdad. En este caso, estamos viendo que Gamaliel, el doctor, el maestro de la ley, les dice, ¿verdad?, que como líderes debían de considerar las cosas que iban a hacer. ¿Por qué? Porque este hombre fue el que instruyó a Pablo. Este hombre fue el que le dio sus enseñanzas y por eso Pablo conocía bien la ley. Ahora bien, entonces este Gamaliel era un fariseo respetado y maestro de la ley. Recordó los movimientos anteriores que desaparecieron, el de Teudas y Judas el Galileo. Su argumento fue sencillo: si esta obra es de hombre, se desvanecerá, pero hasta hoy la obra de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de toda la oposición, todavía estamos en pie, todavía seguimos anunciando el Evangelio, todavía seguimos predicando la verdad y todavía seguimos enseñando que Jesús es el único medio para alcanzar la salvación. O sea, esta obra no se ha detenido, ¿verdad? Por eso añadió, ¿verdad? Si es de Dios, no la podrán destruir. Si el Evangelio viene de parte de nuestro Padre Celestial, no lo va a poder destruir hombre alguno. Y por eso, hasta hoy, todavía el mensaje de la salvación se sigue predicando, se sigue enseñando. O sea que podemos entender que nadie puede destruir lo que nuestro Padre ha establecido. Y por eso ya Jesús lo había dicho: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo 16, 18. O sea, ¿qué significa? Que nadie puede detener el poder del Evangelio por más que quieran, por más que se opongan, por más que critiquen, por más que quemen Biblia, por más que maten evangélicos. Así como los que han matado allá en el Medio Oriente, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo muchos han desaparecido allá, pero allá todavía se sigue predicando y llevando la esperanza del Evangelio, porque muere uno, nacen dos, mueren dos, nacen cuatro, y así sucesivamente. Más y más personas se van agregando al mensaje de la palabra de la salvación. Así que por eso, mis queridos hermanos, a lo largo de la historia nosotros nos hemos dado cuenta de algo. Claro, hay que conocer de historia, hay que leer. Por ejemplo, hay una materia, ¿verdad?, la historia universal. Hay que leerla. ¿Por qué? Porque ahí encontramos que cuántos imperios han caído en la historia, cuántos imperios han caído en el mundo, cuántos reyes o mandatarios han muerto. Pues por eso dice que el mandato de un hombre no es eterno, pero el mandato de nuestro Señor Jesucristo sí lo es. Porque el hombre puede reinar 10, 15, 20, 40, 100 años si es posible, si el Señor se lo permite, pero un día va a morir y hasta ahí va a llegar su legado. Entonces, el hombre no es eterno, pero Cristo sí. Ahora bien, los reyes de la tierra han muerto muchos. Ahí estamos hablando de los imperios y todo lo que ha pasado, que queriendo destruir a Israel, queriendo destruir el Evangelio, y todavía no lo han logrado, y no lo lograrán, porque aún Israel todavía sigue en pie. Por eso Israel es una nación que nadie la puede vencer. ¿Por qué? Porque ahí es donde nació el Evangelio, ahí es donde nació nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde nació la esperanza de salvación para todo el mundo, mi hermano. Por eso Israel no puede ser destruido, ni tampoco la verdadera iglesia de nuestro Cristo no va a ser destruida jamás, porque siempre habrá alguien que se levante para tomar la batuta de seguir enseñando y predicando la palabra. Así que, ¿cuántos gobiernos han desaparecido? Un montón, ¿verdad? Ya, ¿para qué lo mencionamos? Ahora bien, cuando la iglesia sigue avanzando, porque su fundamento está vivo, o porque Cristo está vivo, entonces ahí viene el gozo de sufrir, ¿qué? Por Cristo. Y vamos a leer los últimos versículos, porque dice el versículo 40, el 40, dice: así que enseguida mandaron a traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús
y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de ahí muy contentos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial les había permitido sufrir por obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por nuestro Padre Celestial. Por eso vemos que nuestro Señor Jesucristo no solo es Salvador, es Rey, gobierna y tomará el control un día de toda la humanidad y de la tierra, allá en el reino milenial. Entonces, aquí podemos ver, los azotaron, a los apóstoles fueron azotados, fueron amenazados y les prohibieron seguir predicando el evangelio, pero eso hasta hoy no se ha cumplido, porque nosotros seguimos hablando de la verdad. Simplemente ocurrió algo sorprendente. ¿Por qué? Porque ellos salieron gozosos. ¿Por qué salieron gozosos? Porque habían sido considerados dignos de padecer por Cristo. Mire, mi hermano, si por causa de nuestro Señor Jesucristo vamos a padecer persecución, vamos a padecer problemas, vamos a ser encarcelados, la gloria y la honra sigue siendo para Él. Pero el evangelio jamás hombre alguno lo va a detener. Entonces, ellos no celebraban por el dolor que les habían causado los azotes. No, ellos celebraban por el privilegio de identificarse con su Señor Jesucristo. O sea, que como quien dice, ¿verdad? Estos aleluya, estos come gallina, estos come tamales, estos aquí, estos allá. Mire, ellos, ese era el privilegio que por causa de nuestro Señor Jesucristo los estaban aborreciendo. Porque no importa que el mundo te aborrezca, mi hermano, no importa que el mundo te desprecie, no importa que el mundo te critique, no importa lo que el mundo quiera hacer contigo, pero porque si Cristo está con nosotros, tú y yo somos más que vencedores, porque eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, por eso digo, ellos no estaban celebrando los azotes, estaban celebrando que habían sido dignos delante de nuestro Padre Celestial, que les dieran ese azote. ¿Por qué? Los dejaron en libertad. ¿Y sabe qué? El evangelio siguió predicándose. La verdadera fe no depende de la comodidad. La verdadera fe permanece firme aún en medio del sufrimiento. Y eso es lo que tú y yo debemos de aprender de esta palabra. Por eso, en Mateo 5:11 dice, bienaventurados sos cuando por mi causa los vituperen. O sea, que por su causa nos desprecien, nos maltraten, nos quieran agarrar a pedreada. En aquel entonces, agua hirviendo les echaban a los evangélicos en algunos pueblos, los opositores al evangelio. Mire hasta dónde llega la oposición. A cortarles la cabeza, a ponerlos en unas máquinas que los jalaran con ruedas como de carreta, y ahí con una manivela les daban vuelta hasta que les estiraban y los estiraban y hasta les arrancaban las extremidades. Mire qué amor de opositor, mire qué amor de religioso, mire qué amor de aquellos que hoy defienden una mentira, porque todavía lo siguen defendiendo. Entonces por eso dice, bienaventurados, cuando por mi causa son ustedes maltratados, son ustedes aborrecidos, son ustedes encarcelados, son ustedes señalados. ¿Por qué? Porque muchos queremos la corona, pero no queremos, muchas veces queremos la corona, pero no queremos sufrir por los padecimientos que Cristo lo hizo en la cruz. Los apóstoles entendieron que el sufrimiento por Cristo no es una derrota, sino es una honra. Y cada vez que a mí me critican, cada vez que a mí me señalan, cada vez que a mí me llaman como me quieran llamar los opositores, ¿sabe qué? Para mí es una honra y gloria para Cristo, porque digo yo, les está dando cosquilla, ¿va? Les da pirruña, porque yo estoy predicando la verdad del evangelio y otros los están hablando de la mentira. Porque ¿sabe qué? Aún entre nosotros mismos, los que decimos llamarnos evangélicos, nos estamos criticando unos a otros y decimos, solo mentiras habla, porque yo no cuento chistes, porque yo no cuento historia de mi vida, no digo cuántas pupusas me he comido, no digo que mi suegra es aquí, que mi suegra es allá, y todas las tonteras que muchas veces se oyen en los púlpitos, ¿sabe? Entonces, por esa razón es que cada uno de nosotros debe de tomar una dirección. ¿Por qué?
porque la obra de nuestro Padre Celestial no puede ser encarcelada. La cárcel no puede detener el Evangelio. Esto para ir terminando. Debemos obedecer primero a nuestro Padre Celestial antes que a los hombres. La fidelidad a nuestro Cristo está por encima de toda presión humana. Lo que Dios establece, nadie lo puede destruir. O sea, lo que Él hace, nadie lo puede destruir. Y aquí, la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar, porque en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y sufrir por Cristo es un privilegio, mi hermano. El sufrimiento por causa del Evangelio tiene una promesa eterna. Así que, como podemos ver que así como los apóstoles enfrentaron persecución en el primer siglo, la Biblia enseña que antes del regreso de Cristo también la oposición al creyente será aumentada. Así que ánimo, con la mente y la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, y que sea Él quien gobierne nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo, porque Él nos llevará a la victoria. Así que ánimo, hermano, ánimo en todo lo que estés emprendiendo y estás poniendo a Cristo por sobre todas las cosas. Tu emprendimiento va a ser todo un éxito. Tu proyecto va a ser un éxito, y todos se van a quedar en la boca abierta cuando vean que tú estás prosperando, porque has creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, hermano, y sigamos adelante. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias Espíritu Santo por tomar el control en mi vida, en mi mente, en mi boca y en mi corazón, y ayudarme, Señor, a poder seguir anunciando tu palabra. Asimismo, Padre, quiero suplicarte que seas tú el que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos y cada uno de los enfermos, tanto de nuestra familia como también de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren. Y asimismo, Padre, quiero suplicarte en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que por favor toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de estudio, que en esta hora sean tocados por el poder del Espíritu Santo, para que puedan reaccionar y reconocer que la salvación únicamente depende de ti, y que ahora, Señor, puedan sentir esa necesidad en su corazón para poder abrir su boca y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad que nos da Cristo, por un nuevo día, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos y cada uno de aquellos que hemos confiado en su nombre. Así que, mis queridos hermanos, no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Muy buen día y muchas bendiciones para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, dentro y fuera de nuestro país, El Salvador. Bendiciones.